Jiraiya miró al cielo, tan oscuro, era como si un cuervo del tamaño del planeta hubiera envuelto sus alas alrededor de la luna y las estrellas. Una voluta de nubes había entrado hacía 20 minutos, se extendía a través de la oscuridad y brillaba a la tenue luz de la luna como el borde de las plumas. En lo alto, las ramas oscuras se agitaban con el viento, pero eso hizo poco para desterrar la imagen que su mente había construido. Yatagarasu, un cuervo con muchas patas. En todos los cuentos populares que Jiraiya había leído a lo largo de los años, Yatagarasu había sido la única criatura que podía hacer temblar al famoso sabio sapo. Yatagarasu representó el cambio, representó la intervención divina. Nadie podría luchar contra ese tipo de cosas. Nadie pudo escapar. Él lo sabría, actualmente estaba atrapado en los torrentes de una profecía propia, una que determinaría el destino de este mundo entero. Eso lo asustó más de lo que le gustaría admitir. Especialmente ahora mismo. ¿Cómo podría Jiraiya enseñarle al niño de la profecía a salvar el mundo cuando él mismo no pudo salvar a un solo amigo? Algo húmedo y frío golpeó en el centro de su frente, arrastrando su atención lejos de los cuervos míticos y el cielo que se abalanzaba sobre él como un presagio. Frotándose la frente con una mano, se untó una mota de nieve en la frente, haciendo que su piel ya helada ardiera. Otra mota de nieve bailó hasta el suelo. Luego otro. Luego otro. Como si una presa se hubiera abierto de par en par, la nieve comenzó a llover del cielo. Pero Jiraiya no se movió. No se protegió, solo movió los ojos a un lado cuando finalmente reconoció la realidad que había estado tratando desesperadamente de ignorar. Que su ex compañero de equipo estaba un poco lejos, ensangrentado e inconsciente después de asumir la peor parte de 2 escuadrones Anbu completos y Jiraiya al mismo tiempo. Se había mantenido bien, mejor que la mayoría, pero después de varias horas y 2 bajas, finalmente lograron abrumarlo. Presionando su mano contra el punto tibio de su estómago, la retiró para encontrar su palma empapada en rojo. Orochimaru realmente no había retenido nada, y a pesar de la forma en que cada fibra de su ser había gritado en protesta, tampoco Jiraiya. Después de todo, Sakumo era su amigo y Kakashi era el hijo de su amigo. Había ciertas cosas que Jiraiya no podía dejar pasar, y alguien que lastimaba al niño era una de ellas. No estaba tan lejos todavía. No es que hiciera esto más fácil. Este no era un shinobi sin nombre, este era Orochimaru, era alguien a quien había conocido de toda su vida. Rodando su cabeza por el suelo, forzó su mirada hacia el largo y oscuro cabello esparcido alrededor de la forma inmóvil de Orochimaru. Todavía no podía mirar a su ex compañero de equipo de frente, era demasiado doloroso. Había pensado que si solo mantenía sus ojos en ese cabello femenino en lugar de eso, sería capaz de mantener la calma. Había calculado mal. Ese estúpido cabello solo hizo que los recuerdos volvieran más rápido. Un Orochimaru de 12 años silenciosamente perdido en sus propios pensamientos, mientras miraba hacia un pacífico cielo azul. Jiraiya estropeó la cantidad de chakra que se necesitaba para un simple Katon Jutsu y entró en pánico cuando el calor abrasador subió por su garganta. Se había disparado para pedirle ayuda a su compañero de equipo, pero en lugar de palabras, un chorro de llamas rugiente había estallado de su boca, perdiendo la cabeza de Orochimaru por meras pulgadas. Desafortunadamente, no había pasado por alto todo el lado izquierdo de su cabello. Orochimaru lo había mirado en silencio mientras el lado izquierdo de su cabello desaparecía en cenizas y las puntas se rizaban en trozos chisporroteantes debajo de su oreja. Jiraiya, por otro lado, había procesado ese giro de eventos en 0001 segundos y lo había reservado para la puerta de la aldea con planes de reasentarse en algún lugar muy lejano y comenzar su vida de nuevo. No había sido lo suficientemente rápido. Era difícil asociar la imagen de Orochimaru, compañero de equipo, hermano, amigo, persiguiéndolo con un ridículo corte de pelo y promesas de mutilarlo con el que ahora yacía en el suelo. ¿Quién eres tú?, quiso preguntar. ¿Cuándo su amor por el jutsu se convirtió en esto? ¿Cuándo se había convertido su miedo a la muerte en una obsesión? ¿Cuándo había cambiado tanto su amigo? Convertirse en alguien irreconocible. Alguien a quien ya ni siquiera conocía. Le escocían los ojos, pero escondió la emoción con practicada facilidad. Ahora no era el momento para esto. Era un shinobi con una misión y estaría condenado si no la terminaba. Una firma de chakra se disparó a su izquierda, haciéndolo abrir los ojos que no se había dado cuenta que había cerrado con fuerza. Rat cojeaba hacia él, la máscara estaba cubierta de arañazos y la sangre brotaba de una mordedura desagradable en la pantorrilla.
Las serpientes de Orochimaru habían hecho bastante con ellos. Maldita sea. El jabalí y el tigre están agotados, dijo Rata, con la voz llena de dolor. Necesitan atención médica. No fueron los únicos. Nadie había salido de esta pelea sin cicatrices. Con los dientes rechinando con suficiente fuerza como para hacer que le doliera toda la mandíbula, golpeó el suelo con el puño. La parte más difícil de la misión se había cumplido, entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jiraiya sintió que había fallado? XX70. Ichigo descansó sus brazos sobre la mesa mientras veía a Busitail golpear a Tag arriba y abajo sobre su rodilla. A su vez, Tagalong se veía más relajado de lo que Ichigo lo había visto nunca, el peso se apoyó completamente en el pecho de Busitail, el ojo visible caía más y más con cada melodía relajante que Busitail tarareaba. Ichigo sonrió ante la vista. En momentos como este, era difícil ver a Tagalong por algo más que por el niño que era. Nada de cosas verdes raras, ni científico loco, solo un niño pequeño que realmente debería estar en la cama ahora mismo. Le disparó al Sandaime con el ceño fruncido ante eso. El anciano no solo se había presentado en la puerta de su casa a la madrugada, sino que le había ordenado a Busitail que los reuniera en la mesa de la cocina. Incluso Genma había sido obligado a levantarse de la cama, con el pelo hecho un desastre y prácticamente ahogado en la camiseta y los pantalones de gran tamaño que le habían dejado para dormir. ¿El hombrecito siempre hace crecer árboles cuando hace un ataque? La mujer, Atsuki, le había recordado no menos de un minuto atrás, preguntó, luciendo mucho más divertida por los árboles jóvenes que asomaban de la mesa de la cocina de lo que Ichigo creía que era necesario. Resultó que a Tagalong no le agradó que lo despertaran a esta hora. Y como resultó que, en lugar de patear sus pies y hacer una rabieta, Tagalong prefirió expresarse a través de la ciencia ejemplar de la botánica. Lo que significaba árboles. Muchos árboles. Ichigo no estaba de humor para esto. Siguiendo ese hilo de pensamientos, le dio un codazo a Genma debajo de la mesa. Sin siquiera parpadear, Genma dijo, ¿quién sabe? En la cabecera de la mesa, el Sandaime dejó su taza con un ruido metálico que logró llamar la atención de nadie exactamente. Pasó un latido, 2, 3, el Sandaime bajó la cabeza y suspiró. Kakashi-kun. Aunque a muchos de mis shinobi les gusta participar en la práctica, no se te permite salir del hospital antes de que te den el alta oficialmente. No por primera vez desde que despertaron groseramente, se inició una silenciosa batalla de voluntades entre los dos, el Sandaime mirando, esperando que Ichigo se rindiera, Ichigo mirándolo fijamente y decididamente no haciendo eso. El Sandaime puede poseer el tipo de filo de piedra que viene con años de experiencia en combate, pero Ichigo había pasado años en el sistema de educación pública, así que no solo había vivido un infierno, tenía que levantarse todas las mañanas e ir allí. De buena gana. Genma bostezó, la mandíbula se extendió lo suficiente como para casi desalojar el senbón que estaba masticando ahora. Por alguna razón. La mirada del Sandaime se volvió hacia él. Y Shiranui-kun, al prestar ayuda a Kakashi-kun en esa situación, estás igualmente equivocado. Lo siento, Sandaime-sama, murmuró Genma con cansancio, claramente sin querer decirle una palabra. La próxima vez los dejaré ahí fuera para que se mueran de frío. Ichigo le lanzó una mirada de sorpresa ante eso. Genma lo estaba sustituyendo. De nuevo, el Sandaime suspiró. Luego le lanzó a Busitail una mirada que claramente decía controla a los niños. Sin apartar los ojos de Tagalong, Busitail dijo, Genma-kun, las clases comenzarán pronto, ¿por qué no comienzas a prepararte? Debería haber una caja de cepillos de dientes sin abrir debajo del fregadero, puedes elegir uno para usar. Cada vez que termines. Genma parpadeó, visiblemente sorprendido. Pero si era por la perspectiva de su escape o por el hecho de que ahora tenía un cepillo de dientes aquí, Ichigo no podía decirlo. Genma abrió la boca, la cerró y asintió sin decir palabra. Sin más preámbulos, Genma se deslizó de la silla y huyó al pasillo. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Sandaime le lanzó a Ichigo una mirada que conocía bien. ¿Qué quieres saber? Preguntó Ichigo con un suspiro propio. 71. ¿Así que realmente puedes golpear a los fantasmas? Bastante tonto pequeño. Ichigo miró a Atsuki. Sus labios escarlata estaban inclinados en la misma sonrisa arrogante con la que había entrado y estaba girando un mechón de cabello que se le había caído de la cola de caballo. Ella le recordaba un poco a Yoruichi, incluso el color de cabello era el mismo, pero donde Yoruichi era oscuro, Atsuki estaba pálido y sus ojos eran más aceitunados que amarillos. Básicamente, dijo.
Luego, al Sandaime, pensé que se suponía que esto estaba clasificado. El Sandaime no la habría dejado quedarse si no estuviera ya al tanto, pero aún así. Demasiada gente ya sabía sobre el otro lado tal como estaba. Estas cosas se mantuvieron en secreto para los humanos por una razón. Los Kinki fueron un excelente ejemplo de cuán equivocados podían ir los humanos al conocer el mundo espiritual. Atsuki-san es el líder de Teiyo y está más que calificado para tener conocimiento de cualquier información de rango S dentro de la aldea. Calificado como si fuera parte de mi trabajo, niño, interrumpió Atsuki con un guiño. Y me tomo muy en serio todas y cada una de las infracciones a la seguridad de la aldea que no hayan sido causadas por mí. Ichigo parpadeó. Así que te gusta manejar información o algo así. Los ojos de Atsuki se clavaron en los suyos con tal velocidad que casi se estremeció. Pasó un latido, 2, 3, su sonrisa feroz se convirtió en algo perezoso. A pesar de eso, el brillo agudo no los abandonó. Lo siento mocoso, esa es información clasificada, pero oye, tal vez te lo diga después de que hayas aprendido correctamente a ir al baño, ¿no? Las cejas de Ichigo se torcieron en un ceño fruncido. Esta dama estaba empezando a ponerlo seriamente de los nervios. Usted es hilarante. Lo intento. Bueno, esa línea de preguntas no había aclarado exactamente nada. Aprovechando el silencio que siguió, reflexionó sobre sus siguientes palabras. Ese tipo, Orochimaru, dijo que mi poder era más que un ¿qué fue de nuevo? ¿Rábano japonés? No. No, eso no sonaba bien. Tofu. No. Ninguno de los dos tenía razón y por qué estaba tan atrapado en la comida. Como para responderle, su estómago retumbó. Se rindió, gesticulando vagamente con la mano en la que no se apoyaba. ¿Alguna cosa? El Sandaime tomó un sorbo de su té. ¿Un jutsu? Sí, eso. No es extraño que un niño aproveche instintivamente su Kekkei Genkai cuando siente que su vida está en peligro, comenzó el Sandaime. Podría haber más en tu poder de lo que inicialmente pensamos. Ichigo hizo todo lo posible para lucir como si esto se aplicara a él de alguna manera. Honestamente, no tenía sentido especular sobre ello. Ya sabía lo que le había pasado y definitivamente no era un Kekkei Genkai. También hay casos conocidos de Kekkei Genkai que evolucionan cada vez que el anfitrión se ve sometido a una cantidad traumática de estrés, e incluso de individuos que poseen más de uno de ellos. ¿Podrías explicarme lo que sucedió cuando notó esto con más detalle, Kakashi-kun? Ichigo realmente preferiría no hacerlo. Esto debió demostrarse en su rostro porque Sandaime le lanzó una mirada a Busitail. Busitail, desafortunadamente, estaba demasiado ocupado balanceando a Tagalon. Claramente, esta era una tarea que requería toda su atención. La ceja de Sandaime se movió. Intentó con Ichigo de nuevo. Me dijeron que había quemaduras de tercer grado dentro de sus bobinas de chakra, así como signos de estiramiento en los pasillos dentro de sus brazos. Sí. A juzgar por las heridas que se encontraron en el shinobi que detuvimos, los cuchillos que afirmas haber manifestado no podrían haber sido un genjutsu, y sin embargo, dijiste que Orochimaru también podía verlos. Sí. El Sandaime dejó su taza a favor de pasar una mano cansada por su rostro. Aparentemente, compadeciéndose del hombre, Busitail atrapó la mirada de Ichigo, la sostuvo y luego movió sus ojos hacia el Sandaime. Ichigo entendió el mensaje. Puaj. Dijo algo más también, refunfunó. Me preguntó qué podía ver con mis ojos de Shinigami. El Sandaime se quedó quieto cuando un hilo de algo mortal inundó el aire. No estaba dirigido a él, eso podía decirlo, pero la mirada que le estaba enviando a su taza de té no era menos inquietante. Atsuki pareció estar de acuerdo, apartando su cuerpo del Sandaime como si fuera un animal particularmente peligroso. ¿Sabe tan mal Sandaime-sama? Sé que las habilidades culinarias de Sakumo-san están al borde de la blasfemia, pero siempre he encontrado su té tolerable. La fachada de Busitail, demasiado ocupada para notar cualquier cosa, se resquebrajó lo suficiente como para dejar pasar un rayo de ofensa. Ichigo resopló. Si bien el té puede ser inocente, el hecho es que Orochimaru no debería haber sabido que podía haber espíritus en absoluto, y mucho menos esas criaturas Shinigami. Fue clasificado de primer nivel, ¿verdad? Ichigo no había estado hablando exactamente sobre eso. Ante las palabras de Atsuki, el Sandaime pareció recordar que tenía compañía. El resplandor se evaporó junto con la sensación en el aire, una sonrisa de abuelo atravesó su expresión antes mortal como el sol después de una tormenta.
El niño será llevado al hospital para más pruebas en una fecha posterior, pero por ahora, mantenerlo seguro es la principal prioridad de la aldea. Ichigo parpadeó. Eso fue un poco inesperado. Orochimaru ha mostrado interés en los dos niños y tal cosa no se puede tomar a la ligera. Les asignaré un guardia ambú hasta que estemos seguros de que la amenaza ha pasado por completo, pero debido a nuestros recursos limitados, haría las cosas mucho más simple si los niños pudieran permanecer en el mismo lugar. Eso es si estás a la altura de la tarea, Sakumo-san. Busitail no se inmutó. ¿Y la identidad del niño pequeño? Aún se desconoce. Si acepta la tutela temporal del niño, dependerá de usted decidir un nombre para él. Busitail bajó la cabeza, estudiando el rostro pacífico de Tagalong mientras dormía. Sus rasgos en blanco se suavizaron un poco. Su nombre será Yamato. Escrito como una gran armonía. Un poco en la nariz dada la expresión actual del niño, pero considerando que literalmente había llamado espantapájaros a Ichigo, podría haber sido mucho peor. Atsuki-san, lleva a Sakumo-san afuera y termina de aclarar los detalles en privado. Con un suspiro dramático, Atsuki golpeó sus manos sobre la mesa y se deslizó fuera de la silla. Vamos Sakumo-kun, salgamos al jardín y hablemos de negocios. Primera orden del día. Citas para jugar. Tengo un pequeño de la edad de Yama-chan en casa, y la socialización es imperativa para el desarrollo psicosocial de un niño. Su nombre es Anko y Dios sabe que a ella y al chico Umi no les vendría bien una buena influencia. Mientras su voz se desvanecía por el pasillo, Ichigo se enderezó en su silla y se volvió hacia el sandaime. El sandaime había sacado su pipa de cigarro y estaba tocando el extremo distraídamente. El conocimiento de Orochimaru será examinado a fondo. No parecía dispuesto a divulgar más del asunto a un niño de 5 años. Ichigo frunció el ceño ante esto. ¿Entonces lo atrapaste? El sandaime se movió como para encender la pipa, pero una mirada de ojos entrecerrados de Ichigo hizo que la dejara sobre la mesa con un suspiro. El equipo de recuperación regresó con él hace aproximadamente una hora. Sin embargo, a pesar de su encarcelamiento, todas las señales apuntan a que ha tenido un cómplice, tal vez incluso varios. Tú y Yamato-kun estarán bajo vigilancia hasta que este caso concluya indefinidamente. Ichigo consideró esto. Pensó en Aizen, pensó en su sombra siempre sonriente y en un hombre con rostro de piedra. Esos tres habían extendido el caos y la confusión por todo Seireitei durante años sin que los demás se dieran cuenta. Si una banda de segadores de almas pudiera hacer eso, ¿qué podrían lograr las personas realmente entrenadas en el arte del subterfugio? Nada bueno, calculó. No hay forma de que Busitail y los demás se lo digan, estuvo de acuerdo, aunque su mente estaba a mundos de distancia. Quizás no con la intención de causar daño, dijo el sandaime, curvándose los dedos alrededor de la taza como para absorber el calor restante. Pero después de todo lo que ha ocurrido, lo mejor para todos será investigar el asunto a fondo. Ichigo podría conseguir eso. Pero hablando de minucioso, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué vas a hacer con ellos? La mirada de Sandaime se desvió hacia él por un momento antes de regresar al lugar en la pared que había estado observando durante los últimos 5 minutos. Actualmente están siendo preparados para un procedimiento. De acuerdo, probablemente fue una buena señal. ¿Y si las células de Mokuton se purgan de sus cuerpos? Continuó. La aldea asumirá la responsabilidad de las acciones de Orochimaru, ubicándolos y devolviéndolos a sus familias, si es que tienen alguna. Si no, se les otorgará la ciudadanía en Konoha y se les permitirá quedarse en el orfanato. Bien. Eso era bueno. Pero ¿qué pasa si esas células no se pueden purgar? ¿Qué les pasará entonces? El sandaime cerró los ojos. Esa fue la respuesta suficiente. El aliento de Ichigo se atascó en su garganta. Apenas tenían 2 años. ¿Y? El tono aburrido de Orochimaru hizo eco dentro de su cabeza. Sus vidas tienen poca importancia. Los dedos de Ichigo se curvaron en puños que temblaron. Si tan solo hubiera llegado a ellos antes. Mientras él lo vivía aquí, esos niños habían estado sufriendo. Una voz en su cabeza que sonaba sospechosamente como si Rukia le dijera que no tenía sentido culparse a sí mismo, pero no pudo evitarlo. Sabía que no era un superhéroe, sabía que no había forma de que pudiera haberlo sabido y, sin embargo, la culpa permanecía. No te preocupes, Kakashi-kun. Con un sobresaltado estremecimiento, la cabeza de Ichigo se levantó de golpe para encontrar al sandaime mirándolo. Las duras líneas de su rostro se suavizaron. Si no fuera por tus acciones, esos niños no hubieran tenido esta oportunidad en absoluto.
Pase lo que pase, estoy agradecido por eso. No lo olvides. En esa nota, inclinó la cabeza tan bajo que Ichigo pudo ver la parte superior de su sombrero. Los pensamientos de Ichigo se detuvieron en seco. El Sandaime estaba inclinando la cabeza. Para él. ¿Qué yo? Deja eso, no inclines la cabeza ante mí. Cuando el Sandaime no se movió, Ichigo forzó sus puños a desenredarse. Respiró hondo para recomponerse. Mira, realmente no hice nada tan especial. Cualquier otra persona habría hecho lo mismo en mis zapatos, así que en lo que a mí respecta, no tienes nada que agradecerme. La cabeza del Sandaime permaneció baja un segundo más antes de que la levantara con algo terriblemente triste en sus ojos. Tienes más integridad que los hombres que duplican tu edad, Kakashi-kun. Si piensas en algo más para agregar a tu informe o si necesitas mi ayuda por alguna razón, mi puerta siempre estará abierta. Ichigo abrió la boca. Lo cerré. Está bien entonces, decidió. Quiero hablar con Orochimaru. Si la forma en que visiblemente se resistió decía algo, el Sandaime no se lo esperaba. Por favor, presionó Ichigo. ¿Podrías hacer esto por mí? Un latido de silencio, 2, 3, 4. El Sandaime respiró hondo que cortó el silencio. Lo consideraré. Tsunade se metió una pastilla de soldado en la boca, aplastándola entre los dientes con una mueca cuando el vil sabor inundó sus papilas gustativas. Sin embargo, no podía quejarse de la eficiencia, y la eficiencia siempre vence al sabor cuando se trata de este tipo de cosas. Ya podía sentir su chakra restableciéndose, presurizado y resistente como siempre lo había sido. Con esto, las probabilidades de que ella lograra este procedimiento eran mucho mayores, pero... todavía. Nada estaba garantizado. Un gruñido frustrado subió a su garganta, uno que hizo que las enfermeras a las que había ordenado preparar a los niños se detuvieran para lanzarle miradas ansiosas. Eso hizo poco para sofocar su furia. De hecho, hizo que se disparara. ¿Qué están mirando? Dejen de mirarme con los ojos abiertos y vuelvan al trabajo. Tsunade Ime. Agarrándose un mechón de cabello suelto de su rostro, regresó su mirada al pergamino. El diseño final de su sello se combinó con el aspecto de manera uniforme, un dibujo inanimado y ya mucho más valiente que las enfermeras de este asqueroso hospital. Es mejor que esto funcione. Esto tenía. Trabajar. Si este sello fallaba, si sus cálculos eran incluso un poco incorrectos, el sello que había creado para salvarlos los mataría. No hubo tiempo suficiente para probarlo, no hubo tiempo suficiente para resolver todos los problemas del diagrama, no, hace una hora, las condiciones de los niños habían empeorado. Si no podía sacar esas células de Mokuton de sus cuerpos antes del atardecer, no lo lograrían. Espera y mueren, hazlo y podrían morir, de cualquier manera su sangre estaría en sus manos. Cuando el estrés comenzó a ser casi intolerable, se recordó a sí misma la sonrisa de Nawaki, la forma en que su nariz se arrugaba y sus ojos color avellana centelleaban. El fracaso no era una opción. Prometiéndose a sí misma copiosas cantidades de alcohol una vez que todo estuvo dicho y hecho, Tsunade enrolló el pergamino y respiró lo suficientemente profundo como para levantar los hombros. Luego se movió, caminando hasta que estuvo en el centro de la habitación y se detuvo con un clic de sus tacones contra el piso de baldosas. Las enfermeras respondieron instantáneamente, enderezaron la columna y se volvieron para recibir su siguiente serie de órdenes. Eso era más parecido. No más vacilaciones. No más miedo. No más dudas. No más esconderse. Tsunade tenía algunos mocosos que salvar. XX72. A pesar de que este lugar fue aclamado como la Tierra del Fuego, ciertamente no lo parecía en este momento, con toda la nieve en el suelo. A pesar de eso, a sus invitados no pareció importarles en lo más mínimo, los pies sobre la nieve sin dejar ni un rasguño. Envolvió sus brazos alrededor de sí mismo, para protegerse del frío mientras miraba. Con su audiencia finalmente desaparecida, probablemente debería decirle a Bushitail sobre su solicitud al Sandaime. Él debería. Pero bueno, no quería preocupar a su padre más de lo que ya lo había hecho. Además, tenía asuntos más urgentes que Orochimaru en su mente. Oye, Bushitail. Dime algo, ¿quieres? Bushitail estaba de pie a su lado con el hombro apoyado contra el marco de la puerta. En algún momento se había puesto el uniforme, el protector de la frente brillaba a la luz del sol y Yamato hacía mucho tiempo que estaba metido en la cama. Lo haré si no está clasificado, dijo, cruzando los brazos sin apretar sobre el pecho cuando Atsuki giró sobre sus talones para darles un exagerado saludo con las dos manos.
Al otro lado de la puerta, el Sandaime se bajó el sombrero, ocultando su expresión exasperada de la vista. Ichigo puso los ojos en blanco. Después de cerrar la puerta, se volvió hacia Busitail de nuevo. Sé honesto conmigo. No van a devolver a Tak junto a su familia, ¿verdad? Pasó un latido, 2, 3, Busitail no respondió. Luego, más rápido de lo que Ichigo pudo reaccionar, la mano del hombre se disparó para despeinar el cabello que Ichigo acababa de peinar en una apariencia de orden, maldita sea. Oye. Cuando Ichigo finalmente logró liberarse del despiadado ataque a su persona, su cabello puntiagudo se inclinaba dramáticamente hacia la izquierda y Busitail estaba sonriendo. Sin embargo, había algo triste en esa sonrisa, algo que tenía a Ichigo congelado con las manos todavía protegiendo su cabello. Escogiste eso. Buen trabajo, Kakashi, todavía puede haber esperanza para tus habilidades de observación. Ichigo bajó los brazos, sin apartar la mirada del rostro de Busitail. Los ojos oscuros de Busitail se posaron en la puerta. No puedo imaginar que lo harán. Tú y Yamato-kun no están en una situación muy diferente en este momento. Dejando a un lado los asuntos de seguridad del pueblo, sería demasiado peligroso para él vivir fuera de Konoha con un Mokuton activo. Tanto para él como para los demás. Ichigo farfulló. ¿Quieres decir que piensan que es peligroso? Sí, entendió que la gente podría apuntar al niño, pero llamar peligroso a un niño de 2 años parecía una locura. Él es peligroso, Kakashi. Oh. Yamato-kun está en posesión de un Kekai Genkai activo sobre el que tiene poco control. Si eventualmente aprenderá a controlarlo, todavía está en el aire, pero no es posible para él en este momento. No puede dejarlo desatendido. Civiles. ¿Qué pasa entonces cuando sea mayor? Si envejece y aprende a controlar sus poderes, ¿qué pasa después? Entonces, si quiere encontrar a su familia, lo ayudaremos. Pero solo entonces. Lo haremos, repitió la mente de Ichigo. No pudo evitarlo, sonrió. Entiendo. Busitail se quitó el chaleco antibalas del abrigo y deslizó un brazo por el agujero derecho de la manga y luego el izquierdo. Me voy por un rato, dijo, moviendo la chaqueta hasta que se colocó uniformemente sobre sus hombros. Minato-kun accedió a pasar y mirarte hasta que yo regrese, debería estar aquí dentro de 1 hora. Le pediste a Minato-san que me cuidara. Después de la maniobra que hiciste en el hospital, tienes suerte de que una niñera sea todo lo que obtienes, dijo Busitail, con voz severa. Ichigo levantó las manos. Supongo. Ante su dolorido gemido, el ceño fruncido de Busitail se convirtió en algo terriblemente cariñoso. Estaré en casa pronto, Kakashi. Intenta no ponerte de pie tanto como puedas y si necesitas algo, solo pregúntale a Minato-kun. Sí, lo tengo. Cuídate, papá. Por supuesto. Orochimaru se despertó con los brazos atados detrás del respaldo de una silla. Movió las muñecas, tratando de zafarse del cordón sujetándolas con fuerza, pero sus codos también estaban atados, lo que obligaba a las articulaciones a permanecer dobladas. Varias cuerdas a lo largo de sus brazos los mantenían unidos a la silla, tan cerca que podía sentir el metal rechinando contra sus huesos. Alguien había tenido en cuenta su flexibilidad y, a juzgar por la forma en que ya le dolían los brazos, había estado atado en esta posición durante más de 1 hora. No solo eso, estaba atado de tal manera, sus brazos atados tiraban de las heridas en su pecho, haciéndolas arder y lloviznar líneas de sangre a través de sus puntos. Porque alguien lo había reparado. Alegría. El cordón de metal que mantenía sus piernas en su lugar le dolía a pesar de la ausencia de heridas allí, el cordón en sí mordía su piel con suficiente ferocidad para bloquear su circulación. Apenas podía mover los dedos de los pies. ¡Qué desagradable! Esto debe haber sido obra de Atsuki. Por mucho que detestara a esa mujer, no se entretuvo en ella por mucho tiempo. Honestamente, estaba más molesto por el hecho de que Jiraiya había sido quien lo había incapacitado al final. No había pensado que el ex último muerto fuera capaz de luchar contra él con la intención de matar. Jiraiya, después de todo, estaba plagado de emociones. Debido a eso, por lo general seguía las reglas tácitas que dictaban el bien del mal, las reglas con las que todos, excepto Orochimaru, parecían nacer. No era como si Orochimaru no entendiera emociones como el remordimiento. Remordimiento / remorse / arrepentimiento profundo o culpa por un mal cometido. Ver. Conocía su definición. Simplemente nunca lo había experimentado antes, nunca lo había pesado en sus decisiones y detuvo su espada. Lógicamente, Orochimaru debería haber tenido la ventaja, y aún así. Aunque no era remordimiento, había sentido algo.
Una suave brisa había soplado a través de su pecho, dejándolo terriblemente melancólico. Le había inquietado. Había dudado debido a esto, dudado en infligir daño de verdad a Jiraiya, compañero de equipo, hermano, amigo. Era confuso. Orochimaru estaba confundido. Y atrapado en esta celda, no podía preguntarle a Tsunade cuál era esa emoción. No es que últimamente estuviera ansiosa por responder a sus preguntas. No desde Nawaki. Al recordar el diminuto cuerpo carbonizado de Nawaki, resurgió la ira a la que Orochimaru se había acostumbrado a lo largo de los años. Su pequeño estudiante alegre, reducido a algo que no habría podido identificar si no fuera por el collar enredado alrededor de su cuello, ennegrecido como una soga. Esa cosa miserable. Tsunade se lo había dado, había llenado su cabeza con sueños salvajes y estúpidas emociones cegadoras y Nawaki había respondido tratando al héroe de juego, haciendo caso omiso de sus órdenes y tal vez una parte de Orochimaru culpó a Tsunade por la muerte de su estudiante. Quizás él la había evitado con la misma voluntad que ella lo había hecho a él. Tal vez había llegado a odiar al clan Senju y sus sentimientos inútiles que no solo habían destrozado a las personas que consideraba su pueblo, sino que habían llevado a la muerte de sus padres en un campo de batalla manchado de sangre. Tal vez por eso había hecho lo que Danzo le pidió al final. Quizás. Puede que sea un genio, pero le cuesta entenderse a sí mismo. Si la gente estaba llena de arco iris de colores, a Orochimaru le faltaba un tono o dos, y después de la guerra, los colores que poseía se habían desvanecido. Se había encontrado incapaz de preocuparse por mucho más, y la única área de la vida que había mantenido su interés se había lanzado con el mismo abandono destructivo que Tsunade tenía al beberse sus penas y Jiraiya al evitarlas. No es que se arrepintiera de lo que habían llevado sus acciones. Sus colores estaban descoloridos, algunos eran inexistentes. No era capaz de cosas como arrepentirse. Todo lo que sintió fue un distante zumbido melancólico del que no tenía ni idea de qué hacer. No es que esto importara. ¿Por qué debería preocuparse por tales trivialidades cuando había cosas mucho más interesantes que analizar? Kakashi Hatake, por ejemplo. Había hablado de la muerte como alguien familiarizado con el tema. Había afirmado que Shinigami podía morir con la amargura de una víctima. Había más en ese chico. ¿Era siquiera un niño? ¿O era otra cosa? Tú sabes que es común, la voz de Kakashi hizo eco dentro de su cabeza. Todo lo que vive debe morir, pasando de la naturaleza a la eternidad. Una cita clara y, sin embargo, muy leído como era, Orochimaru nunca se había encontrado con esas palabras antes. ¿Dónde estaba Kakashi?